epidémica y debemos reconocer que tiene ciclos epidémicos cada 3 a 4 años. Entonces, esto es súper importante entenderlo porque vamos a ver que cuando comenzamos a tener brotes tenemos que estar alerta para estos ciclos que se vienen pues con pronóstico más adelante. Súper importante recordar que tenemos una prevención primaria que está en el PAI de Colombia, dado por la vacunación de la DPT. Entonces, para el contexto de la guía y para los manejos de la guía, vamos a hablar de calidad de evidencia según los grados de recomendación de GRED. Vamos a hablar de alta, moderada, baja y muy baja. Alta definida como un efecto verdadero de la intervención cerca al efecto estimado por la evidencia. Moderada, que significa que tiene un efecto estimado, probablemente el efecto verdadero esté cerca del efecto estimado, pero también hay una posibilidad de que sea diferente a lo que esperamos según la evidencia. Baja lo vamos a definir como un efecto estimado limitado con un efecto verdadero que puede ser diferente al efecto estimado, y muy baja se tiene poca confianza del efecto estimado y es probable que sea sustancialmente diferente o distinto del efecto estimado por la evidencia. Y vamos a hablar de un grado de fortaleza definido como fuerte a favor, débil en contra y fuerte en contra. El fuerte a favor, definido como los efectos deseables de la intervención, superan los efectos negativos. Débil a favor, que los efectos deseables de la intervención probablemente superen los efectos negativos. Débil en contra, que los efectos negativos de la intervención superan los efectos positivos. Y fuerte en contra, que los efectos negativos de la intervención superan los efectos positivos. Esto va a ser importante porque cada una de las recomendaciones va a tener una calidad de evidencia y un grado de fortaleza. Entonces, ¿cómo nos evalúa la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud? Nos va a dividir en diferentes apartados y nos va a dar su grado de evidencia. Entonces, el primer apartado que nos muestra esta guía son los hallazgos clínicos. ¿Qué nos dice de los hallazgos clínicos? Entonces nos dice que es la presencia de tos paroxística y que produce cianosis y estridor respiratorio o de vómito luego de los paroxismos de tos. Ante esta aparición de síntomas, vamos a hacer la sospecha de la tosferina. Recordar que ningún síntoma ni signo individual tiene alta confiabilidad diagnóstica. Para esta recomendación, nuestra guía tiene la calidad muy baja y una evidencia débil a favor. En nuestro segundo apartado nos habla de las pruebas diagnósticas de la enfermedad. Entonces, en cuanto a las pruebas diagnósticas, nos hace el primer recomendación de acuerdo a los linfocitos. ¿Qué nos dice nuestra guía? Nuestra guía dice que sugiere utilizar el recuento de los leucocitos o linfocitos para la evaluación de los niños o adolescentes con sospecha de tosferina. De esto es importante recalcar que nuestra guía nos dice que hay poca probabilidad, de un 10 a un 15%, de que un niño con un recuento normal de linfocitos tenga tosferina. Eso por un lado. Sin embargo, también nos dice que casi la mitad de los pacientes con tosferina o con sospecha de tosferina que tienen un recuento elevado de linfocitos en realidad no tienen la enfermedad. Entonces esto nos habla un poco de la sensibilidad y la especificidad de los linfocitos. De esto tenemos una calidad de evidencia muy baja y evidencia débil a favor. Para continuar en las pruebas de diagnóstico también nos hacen unas implicaciones de radiografía de tórax y cultivo. ¿Qué nos dice de la radiografía de tórax? De la radiografía de tórax nos sugiere obtener una radiografía como parte de la evaluación de ese niño o adolescente con sospecha de tosferina. Básicamente esta radiografía de tórax, más que buscar algún cambio radiológico por la enfermedad, la idea es buscar las complicaciones y esta va a ser el principal indicación para tomar radiografía de tórax. Esta tiene una evidencia débil a favor. ¿Qué nos dice del cultivo? Bueno, entonces ellos nos sugieren emplear el cultivo cuando no se puede realizar la PCR. Esto es muy importante porque no significa que a todos los pacientes que tienen tosferina le vamos a tomar cultivo, sino únicamente en los ambientes que no podemos realizar la PCR. Ya les voy a hablar un poco más de esto. De esto es súper importante
conocer, que nosotros conozcamos y que no se lo deleguemos a las terapeutas respiratorias, y es que el aspirado nasofaríngeo es mejor que el hisopado nasofaríngeo. Entonces, cuando tengamos un paciente o estemos frente a un paciente con una sospecha clínica de una tosferina, debemos hacerle la recomendación a nuestras terapeutas que esta toma de cultivo, si no llegáramos a tener la PCR, se haga por medio de un aspirado nasofaríngeo y no por un hisopado nasofaríngeo. Esto es importante porque esto nos va a dar, digamos que la sensibilidad que tiene la prueba en darnos unos resultados deseables. Esto tiene como una calidad baja y una evidencia débil a favor. ¿Qué pasa con las limitaciones de cultivo? Las limitaciones de cultivo quiere decir que hay unos factores que van a generar que estos cultivos posiblemente salgan negativos, suponiendo que el paciente sí tenga la enfermedad. Entonces, ¿qué circunstancias hacen que ese cultivo se me negativice con un paciente enfermo en la realidad? Primero, que la enfermedad ha progresado a una fase paroxística. Segundo, que ya le hayamos administrado antibióticos. Y tercero, que la obtención y procesamiento de la forma, se haga de forma incorrecta. Esto es importante porque ya les hablé un poco de cómo debe ser la obtención de este cultivo y adicionalmente este requiere de un cultivo especial. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que todas las circunstancias y todas las condiciones se cumplan para que un cultivo realmente me arroje unos resultados deseables. La prueba para el diagnóstico de la PCR, entonces, si está disponible, se sugiere emplear la PCR como la primera opción para confirmar el diagnóstico de tosferina, pues esta tiene mayor sensibilidad que el cultivo. ¿Qué pasa con esta PCR? Que tiene menor disponibilidad, es más costosa y no está bien estandarizada. Sin embargo, si estamos en un centro médico que tenemos la posibilidad de hacer la PCR, este va a ser el método de elección por encima del cultivo, porque recuerden que esta tiene una mayor sensibilidad que el cultivo. Frente a esta tenemos calidad baja y evidencia débil a favor. Pruebas de otras pruebas para el diagnóstico, entonces también nos hablan de la serología única. Entonces, ¿qué nos dicen de la serología única? Nos dicen que sugieren usar la prueba única contra la toxina de pertussis cuando no es posible emplear ni el cultivo o la PCR. Realmente, ¿frente a qué situaciones, además de la no disponibilidad, debemos pensar en tomar una serología única? Cuando ese paciente consulta tardíamente, que recuerden que como ya lo mencioné anteriormente, una de las limitaciones para la toma de cultivo es la fase paroxística y adicionalmente cuando no se sospeche la enfermedad de manera temprana. Súper importante reconocer que esta prueba de serología única no es útil dentro de los 2 años siguientes a la vacunación, ¿vale? Entonces, esto es importante sobre todo en ese paciente pues pequeño que probablemente fue vacunado recientemente. Tenemos una calidad baja y una evidencia débil a favor acerca de esta recomendación. ¿Qué otras pruebas nos hablan? Entonces nos hablan de una serología pareada. Recuerden que la serología pareada es 2 tomas en diferente temporalidad de la serología que ya mencionamos anteriormente. Esta prueba de serología pareada es útil para confirmar si el paciente sí tuvo la enfermedad, pero como limitación tenemos que estos resultados solo los vamos a tener disponibles al cabo de varias semanas, lo que probablemente va a retrasar su diagnóstico y oportuno tratamiento. De esta tenemos una calidad baja y una evidencia débil a favor. La inmunofluorescencia, entonces, directa, entonces ellos nos sugieren no usar la inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de tosferina, dado que esta carece de suficiente sensibilidad. Entonces ya sabemos que anteriormente ya lo mencioné, las pruebas a realizar en orden sería la PCR seguida de cultivo, serología única, serología pareada y esta realmente no tendría evidencia. ¿Qué intervenciones clínicas nos hablan ellos para el manejo de esta enfermedad? Entonces, primero nos hablan de qué paciente necesita hospitalizar. Entonces, recordemos que siempre tenemos unos criterios o unos pacientes con mayor riesgo de un deterioro. Entonces, este paciente que vamos a hospitalizar es el niño menor de 6 meses con una enfermedad severa
un sostén y que requiera sostén, vigilancia y soporte. ¿Qué quiere decir con soporte? Entonces, ese paciente que necesita oxígeno suplementario o ventilación mecánica invasiva, hidratación o nutrición o infecciones bacterianas secundarias. Esto va a ser importante sobre todo en ese paciente pues con una complicación a este nivel. ¿Qué nos dicen del uso de antibióticos? Entonces ellos nos recomiendan que los pacientes con sospecha de tosferina reciban tratamiento con antibióticos. Entonces, para esto es importante reconocer dos puntos. Primero, que el inicio de una terapia efectiva durante la fase catarral va a reducir la severidad de las manifestaciones. Esto es muy importante, sobre todo porque para eso necesitamos que el paciente tenga un diagnóstico oportuno y por eso es que de pronto lo que les mencionaba anteriormente de las serologías pareadas, pues no sería algo de elección en este paciente. Segundo, porque su uso posterior no va a modificar el curso de la enfermedad, pero sí acorta el periodo de transmisibilidad. Recuerden que como yo los mencioné anteriormente, este va a tener un ciclo epidémico que va cada 3 o 4 años. Entonces, lo primero que necesitamos es generar un ámbito de prevención y para esto, pues, disminuir la transmisibilidad de la enfermedad. ¿Qué opciones nos da nuestra guía para el manejo antibiótico? Entonces, como primera opción, nos da manejo con acitromicina o claritromicina. Segunda elección, la eritromicina. De esta segunda opción, ellos nos hacen una aclaración acerca de este medicamento y es que debemos preferir el uso del estolato sobre el etilsuccinota o etilsuccionato. Bueno, esto es importante en la presentación del medicamento, entonces verificar qué medicamento tengo disponibilidad y preferir el uso del estolato. En tercera opción, realmente dejamos el trimestoprim sulfa. Este es únicamente una opción cuando no podemos usar macrólido, pero realmente esta no sería una opción pues que pensemos pues recién diagnosticamos a nuestro paciente. Este tiene una calidad baja y una evidencia fuerte a favor. En cuanto al tratamiento sintomático, la guía nos recomienda no administrar ninguna intervención para el tratamiento sintomático de la tos. De esta recomendación, nuestra guía nos da una calidad baja y una evidencia fuerte en contra. Eso quiere decir que realmente, a pesar de que esta enfermedad es, digamos que genera alguna ansiedad por parte de los padres y que probablemente esa va a ser una de las como sugerencias que nos van a hacer los padres, realmente la guía no nos avala el uso de administración de medicamentos antitusígenos. ¿Qué otras intervenciones terapéuticas nos habla la guía? Entonces, la guía nos habla que no nos recomienda el uso de ECMO en pacientes con tosferina severa. Y en cuanto a la leucorreducción, nos recomienda no utilizar técnicas de leucorreducción como la plasmaferesis o la exsanguinotransfusión en pacientes con tosferina severa. Para esta recomendación, la guía nos da una calidad muy baja y una evidencia fuerte en contra para ambas intervenciones terapéuticas, tanto para la ECMO como para la leucorreducción. ¿Qué nos dice de las complicaciones y las secuelas? Bueno, entonces las complicaciones, recuerden que esto sí no podría tener como una recomendación de calidad de evidencia en contexto de que esto no es una intervención. Sin embargo, ellos sí nos dejan muy claro en este apartado que es muy importante vigilar la aparición de infecciones concomitantes como la neumonía y la otitis media, la aparición de apnea y de falla respiratoria. Entonces es importante reconocer que estos pacientes se pueden complicar y esta es una de las vigilancias que debemos estar presentes. La frecuencia de las complicaciones usualmente es en mayor de 6 meses. Es por esto que este es uno de los criterios de hospitalización, como ya se los mencioné anteriormente. Y en los pacientes con enfermedad cardíaca, pulmonar, muscular, neurológica, como un antecedente patológico del paciente, estos pacientes tienen una mayor frecuencia de complicaciones y probablemente van a requerir una mayor vigilancia por parte del personal de salud.
¿Qué nos dice de prevención? Súper importante prevención, como ya los he mencionado muchas veces. Recuerden que esto tiene unos ciclos epidémicos cada 3 a 4 años y nuestra misión como personal de salud, además de generar un tratamiento, es este apartado que es la prevención, es evitar la transmisibilidad de ese paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a hacer un aislamiento. ¿Cómo vamos a hacer este aislamiento en este paciente? Entonces debemos aislar al caso índice, que es ese paciente con una sospecha de tosferina que tenemos hospitalizado, en una habitación individual para reducir la probabilidad de diseminación de la enfermedad a contactos del hospital. Si este paciente no tuviera criterios de hospitalización, como ya se los mencioné anteriormente, y no se va a dejar con nosotros hospitalizado, se recomienda que no reciba visitas en el hogar. Estas medidas deben completarse hasta que el paciente complete 5 días de tratamiento antibiótico. Este ítem va a ser muy importante, sobre todo más adelante en la prevención que vamos a hacer, y es muy importante siempre recordar que ese aislamiento no se debe terminar hasta que el paciente cumpla 5 días de tratamiento antibiótico. Para esta recomendación, nuestra guía tiene una evidencia débil a favor. ¿Qué nos dicen de la profilaxis? Entonces, ellos nos sugieren que se realice una profilaxis con antibióticos a los contactos domiciliarios y cercanos, independientemente de la edad y del estado de vacunación. Entonces, miren la importancia de esta recomendación. Sin importar que yo tenga un paciente que ya esté vacunado, o que tenga, o independiente de la edad, voy a necesitar realizarle una profilaxis con antibióticos. Y eso es muy importante porque esto hace parte de la prevención de la transmisibilidad de la enfermedad. Los medicamentos, la dosis y la duración son iguales a los utilizados en el tratamiento, y estos deben iniciarse dentro de las primeras 3 semanas del contacto pues, con el paciente, que es nuestro caso índice. Para esta recomendación, la guía tiene una calidad muy baja y una evidencia débil a favor. ¿Qué nos dice de la vacunación? Entonces, de la vacunación nos sugiere administrar la vacuna contra la tosferina a todos contactos cuya historia de vacunación se desconoce. Primero eso. Y que no hayan recibido la 4ª dosis de la vacuna o que no hayan recibido refuerzos en los últimos 5 años. Entonces, todo ese paciente que tuvo contacto se debe administrar la vacunación. La vacuna contra la tosferina no protege a los contactos. Sin embargo, parece que la vacunación limita la propagación de la enfermedad dentro de la comunidad. Entonces, digamos que esto no significa que esos adultos se vayan a proteger de ese caso índice, que es ese pequeño que tenemos aislado en casa, sino vamos a limitar la propagación. Y recuerden que esto es uno de los pilares del manejo de esta enfermedad. Para esta recomendación, nuestra guía tiene una evidencia débil a favor. ¿Qué nos explica de la cuarentena? Entonces, de la cuarentena nos dice que sugiere que todos los contactos menores a 7 años de edad con un esquema incompleto de vacunación se sometan a cuarentena. ¿Hasta cuándo? Es lo mismo que ya les había mencionado antes del aislamiento del paciente, hasta que el paciente no haya recibido 5 días de ciclo de antibióticos. Recuerden que ese paciente que tiene un contacto con el paciente caso índice debe recibir profilaxis independiente de la vacunación y de la edad, no lo olviden. ¿Y cuándo va a terminar la cuarentena? Cuando haya completado 5 días del ciclo antibiótico o 21 días después de la exposición si ese paciente no recibió antibióticos. Para esta recomendación, la guía del Ministerio de Salud tiene una evidencia débil a favor. Y listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Listo, André, muchas gracias. No sé si hayan comentarios de alguno de los profes que están conectados.
Muy bien, Andreita, muy bien, muy concreta. Creo que la aclaración de los puntos claves es muy importante cuando dices, bueno, pónganle cuidado aquí, que esto es muy importante. Entonces todos como que entran ahí en, venga, que eso es otro importante que lo repita, eso es muy importante en la voz cuando lo dices. Pongan aquí mucho cuidado, eso es importante recalcar los puntos claves. Es una buena estrategia, Andreita, muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, una cosa, pues primero, pido disculpas por mi voz. Segundo, la guía no contempla, o sea, la guía solo está estipulada para tosferina, o sea, para síndrome Coque-Luche. Pero lo que vemos más frecuentemente es el síndrome Coque-Luchoide, que es la enfermedad similar a pertussis o enfermedad similar a tosferina, ustedes lo pueden buscar así. Y son niños que se presentan con síntomas muy similares a la tosferina sin ser tosferina. Entonces, que llegan con paroxismos de tos, con la tos así en quintas y con un inspiratorio posterior al acceso de tos, pero que no es ocasionado por bordetela pertussis, sino por otras formas de bordetela o por inclusive virus, como el virus sincitial respiratorio. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con con esa clínica, lo primero que tienen que buscar más allá de tosferina es esas causas más frecuentes, como el virus sincitial, de que el niño me esté haciendo esa tos. ¿Listo? No es poner antibióticos por poner, ¿listo? No es por poner la claritromicina o el macrolído por ponerlo, sino tratar de identificar al agente etiológico. Con un panel viral ustedes tienen. Si el panel viral le sale positivo para sincitial, es un sincitial, no le pongan antibiótico. ¿Listo? Cosa diferente, si tienen una altísima sospecha de tosferina, el panel viral le sale negativo y el cuadro hemático le sale con eh, linfocitosis, mm, como la prueba confirmatoria para tosferina se demora tanto, en esos casos uno sí prefiere ponerle su ciclo de antibióticos y que después, si llega la prueba negativa, bueno, dice, bueno, ya la prueba negativa, no le sobra el antibiótico. Y, pues, y que no les pase que no le ponen el antibiótico y después cuando llega la prueba para tosferina positiva, decir, ay, sí, nos pasamos de antibiótico, entonces no entraría a la zona de cobertura y tendríamos que aislar al niño 21 días, como lo dijo Andreita. No sé si algún otro profe tenga algún comentario.